Eliana, Doctor, sí, se le escucha. todo bien, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, y también se ve la pantalla. Muy bien. Entonces empezamos, pues. La clase de ahora es traumatismo encefalocraniano. El traumatismo encefalocraniano es una patología frecuente en emergencia. Eh, Hay que tener mucho cuidado cuando los pacientes llegan con una escala de Glasgow mayor de 13, dado que este paciente es con escala de Glasgow mayor de 13, con un aparente TEC leve, un traumatismo encefalocraniano leve por la clasificación, puede transformarse en un moderado o un severo incluso, ¿no? Entonces, es importante tener ciertas características que nos van a permitir definir bien cuando hay un traumatismo encefalocraniano que podría ser potencialmente moderado a grave, ¿no? Entonces, traumatismo encefalocraniano existen diferentes formas de producir un traumatismo encefalocraniano. Eh, Hay que tener cuidado en las edades extremas de la vida, ¿no? Generalmente en los niños y en los ancianos, adultos mayores, la primera causa de traumatismo encefalocraniano son las caídas. En cambio, en los pacientes, en las personas adultas jóvenes, la principal causa de TEC es los accidentes de tránsito. Y dentro de estos, de los accidentes de tránsito, los accidentes por moto lineal o mototaxi, acá en el Perú es una causa frecuente, muy frecuente, traumatismo encefalocraniano por accidentes de tránsito. Entonces, el traumatismo encefalocraniano pues es la primera causa de pérdida de conciencia en la población general, principal causa de epilepsia en adultos jóvenes. Es un problema de salud muy importante, ¿no? Y que se debería dar la importancia que requerida, haga la redundancia. Principal causa de muerte en menores de 45 años de edad. Ya les dije que es una de las principales causas de muerte, incapacidad en niños y adultos. Implica lesión a múltiples áreas cerebrales causada tanto por la lesión inicial como por los eventos secundarios. O sea, cuando uno tiene un traumatismo encefalocraniano, pues el momento del golpe va a producir ciertas cosas, ¿no? Ahí tenemos las lesiones primarias, como por ejemplo puede ser una conmoción cerebral nada más, puede ser una contusión cerebral, puede ser un hematoma subdural, un hematoma epidural, una lesión axonal difusa. Esas son las causas primarias, las consecuencias primarias. O sea, yo me golpeo y en ese momento puedo tener estas cosas, ¿no? Hematomas epidurales, hematomas subdurales, lesión axonal difusa, puedo tener una conmoción cerebral o una contusión cerebral. Pero si nosotros no actuamos rápido, pueden desencadenarse los eventos secundarios. Y dentro de esos eventos secundarios tenemos la isquemia, o sea, un infarto, puede haber alteraciones hidroelectrolíticas, una hiponatremia, puede haber muerte celular, ¿no? Posterior a un traumatismo encefalocraniano, puede haber hidrocefalia, puede haber, la hidrocefalia puede ser posterior a una HCA, ¿no? Una hemorragia subaracnoidea traumática. Entonces, esos eventos los vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Las secuelas de un traumatismo encefalocraniano, las secuelas más importantes siguen siendo las cognitivas y conductuales. ¿Esto cómo lo explicamos? ¿Por qué? Porque los lóbulos frontal y temporal son los que mayormente se afectan cuando un paciente tiene un traumatismo encefalocraniano. ¿Listo? Es un trastorno heterogéneo y los programas de rehabilitación deben adaptarse a las medidas del individuo y a una situación social. Esto, epidemiología es de Estados Unidos, pero nos ayuda a darnos cuenta cómo qué tanto daño hace un traumatismo encefalocraniano.
Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, nos dicen que es 200 a 300 por 100.000 habitantes. Miren, la mayoría son leves y esto es en todo el mundo, ¿no? O sea, la mayoría de los traumatismos encefalocranianos son leves, el 80%, moderado es 10 al 15% y severo el 5%. 78 son tratados en el servicio de urgencias sin hospitalización, o sea, la mayoría de los pacientes que llegan a la emergencia son tratados en el servicio de urgencias nada más, o sea, no requieren hospitalización. Aproximadamente el 20% está hospitalizado y de estos hospitalizados el 3% mueren. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Más frecuentes en hombres, claro, por la misma actividad que realiza el varón. El varón generalmente está muy expuesto a sufrir traumatismo encefalocraniano. El impacto económico, bueno, es un montón de plata. Las secuelas físicas, cognitivas y conductuales en el TEC severo son incapacitantes, ¿no? Un paciente con un traumatismo encefalocraniano severo, lo más probable es que llegue a tener muchas secuelas cognitivas y conductuales que le hacen que la persona no sea funcionalmente, no funcione, ¿no? O sea, no sea funcionalmente adecuado para realizar sus actividades de la vida diaria y requiere el apoyo de terceras personas. Los pacientes jóvenes tienen mejor pronóstico. La principal causa, caídas, ya les dije que las edades extremas de la vida, accidentes de tránsito y las atribuciones a lesiones o agresiones de terceros, ¿no? Por ejemplo, asaltos o también lesiones deportivas. Los accidentes de tránsito representan la mayor parte del TEC severo en adolescentes y adultos jóvenes, mientras que las caídas predominan en las edades extremas de la vida, menos de 5 años y mayores de 75 años. El alcohol está involucrado en el 50% de los casos. Y bueno, una intoxicación en el momento de la lesión empeora el pronóstico. Causa muerte inmediata en el 25%, o sea, de todos estos pacientes que tienen un traumatismo encefalocraniano severo, el 25% muere, ¿no? O sea, de los severos. TEC da lugar a más muertes que un trauma en otras regiones del cuerpo. O sea, si yo tengo un traumatismo encefalocraniano, y si lo comparo con un traumatismo en otra parte del cuerpo, pues el traumatismo encefalocraniano produce más muerte, ¿no? Y las lesiones penetrantes tienen peor pronóstico, peores resultados. Los estudios epidemiológicos usan diferentes formas de clasificación, ¿no? Para clasificar la gravedad del TEC. La escala de coma de Glasgow nos ayuda a definir mejor lo que es la clasificación de los TEC. Recuerden que la escala de coma de Glasgow fue creada para traumatismo encefalocraniano. No, un ratito.
Entonces, bueno, las disculpas. Entonces, sí me están viendo, ¿no? Eliana, Sí, sí, doctor. ya. Entonces, miren, como les decía, ¿no? El traumatismo encefalocraniano tiene su escala y es la escala de Coma de Glasgow. Sino que la escala de Coma de Glasgow se ha extrapolado a otras, a veces a evaluar a pacientes neurológicos y eso no está bien. La escala de Coma de Glasgow, pues, mayor de 13, estamos hablando de un TEC leve. Moderado, mayor de 8, pero menos, hasta 13, ¿no? Y grave o severo, 8 a menos, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de Coma de Glasgow. TEC leve también podemos decir cuando hay una pérdida de conciencia de menos de 30 minutos, una puntuación inicial de la escala de Coma de Glasgow de 13 a 15, o duración de la amnesia postraumática menor de 24 horas, ¿no? Entonces, una amnesia postraumática menor de 24 horas también nos dice que podría ser un TEC leve, ¿no? Una clasificación de leve no implica necesariamente que no habrá efectos a largo plazo, lo que yo les decía, ¿no? O sea, llega un paciente aparentemente con un TEC leve, pero en el transcurso de las horas este paciente puede llegar a ser un TEC moderado o un TEC severo. Hay que tener bastante criterio para a veces dar de alta a los pacientes con TEC leve. Un paciente que está con un grado de 13 por ahí, o sea, está un poco afectado, hay que tenerlo mejor en la emergencia, unas 12 a 24 horas. Las guías recomiendan que paciente sin pérdida de conciencia, pues lo tengo 12 horas, ¿no? Pero con pérdida de conciencia ya hay que tenerlo unas 24 horas. Lo otro que les decía, ¿no? Por ejemplo, yo conocí de un caso en el cual la paciente llega aparentemente normal, posterior a un accidente de tránsito, se le hace su tomografía en la primera oportunidad que llega a la emergencia, aparentemente todo normal, se le da de alta a la paciente, con el transcurso de las horas, la paciente empieza a vomitar, empieza sensación nauseosa nada más, náuseas, náuseas, y bueno, y el dolor de cabeza en vez de disminuir, aumentaba. Entonces, a las 12 horas de que le dieron de alta a la paciente seguía vomitando. Regresa a la emergencia, lo ve un médico y le dice, ah, no, le han hecho tomografía en la mañana. Mejor que siga estando en su casa, hay que darle solamente su dimenhidrinato y bueno, y regrese a su casa, ¿no? Lo regresan a la paciente a su casa, luego la paciente seguía vomitando, regresa al siguiente día, le hacen una tomografía y cuando la paciente está en tomografía hace un paro y no lo pudieron salvar, la paciente fallece, en la tomografía salió un hematoma epidural bastante grande, entonces eso hay que tener en cuenta siempre. Si el paciente tiene náuseas o vómitos o hay dolor de cabeza, déjenlo en la emergencia, déjenlo y evalúen periódicamente qué está pasando con la paciente. Entonces, la escala de coma de Glasgow, máximo 15 puntos, mínimo 3 puntos, 3 parámetros importantes: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Apertura ocular espontánea 4, al llamado 3, al dolor 2 y ninguna 1. Respuesta verbal, paciente está orientado 5, confuso, desorientado 4, palabras inadecuadas 3, sonidos incomprensibles 2 y ninguna 1. Y respuesta motora, obedece órdenes 6, localiza el dolor 5, retira al dolor 4, postura de flexión anormal, decorticación, así.
El paciente, tú le haces el estímulo verbal, el estímulo doloroso y el paciente hace esto. Eso es decorticación. Y lo otro es descerebración. El paciente hace una extensión exagerada, una postura de extensión. Eso es 2. Decorticación indica daño encefálico de corteza cerebral. Descerebración indica daño de tronco encefálico. Por eso que la postura de extensión o de descerebración es más grave que una decorticación. Entonces, en países de Europa, la medida más fiable de la gravedad según se mide por la escala de resultados de Glasgow es la amnesia postraumática. La duración de la amnesia postraumática. Un ratito. Entonces, la amnesia postraumática se mide con mayor precisión mediante la prueba de orientación de amnesia de Galveston, ¿no? Una puntuación de 75 o más indica que no hay amnesia postraumática. En ese momento, al momento de evaluar al paciente, una forma muy fácil de ver cómo está el paciente es preguntar por sus familiares, ¿no? O sea, al paciente le preguntamos si reconoce a los familiares. Y generalmente es poco probable que los pacientes con amnesia postraumática por menos de 2 meses tengan un resultado de discapacidad severa en la escala de resultados de Glasgow. Es improbable una buena recuperación, menos del 10% para los que permanecen en coma por más de 1 mes. Esto es pronóstico, ¿no? Entonces, esta es la escala de resultados de Glasgow. No confundir con la escala de coma de Glasgow. Esto es pronóstico ya. Si el paciente tiene o sea, buena recuperación, reanudación a la vida normal, puede tener leves déficits neurológicos o psicológicos, eso es 1. 2 es discapacidad moderada, 3 es discapacidad severa, 4 es estado vegetativo persistente o permanente, y 5 es la muerte, ¿no? La edad es un importante factor predictivo. Mientras más longevo sea el paciente, más edad tenga, peor es el resultado. En general, un buen resultado funcional es poco probable para los mayores de 65 años de edad que permanecen en estado de coma durante varios días y muchos permanecen en un estado persistente de amnesia postraumática. Los pacientes con TEC severo tienen una mortalidad del 30%, como yo les decía, del 25 al 30% de la mortalidad. Y los que sobreviven a menudo se quedan con graves déficits neurológicos que pueden incluir un estado vegetativo persistente. Aproximadamente el 10 a 20% de los TEC moderados se deteriora en coma, con mortalidad del 10%. Los TEC severos ocasionan gran cantidad de incapacidad, de 20 a 30%. Los TEC leve, el 1.5 aproximadamente mueren. Lo que en otras, miren, o sea, como yo les decía, los TEC leves. Hay de 100 TEC leve, aproximadamente 1 o 2 pueden tener una evolución desfavorable. Precaución extrema en pacientes que tienen una escala de coma de Glasgow de 13. Una tomografía con fractura de cráneo es igual a TEC moderado, ¿ya? O perforación craneal es igual a TEC moderado. Entonces, características clínicas, pues, puede haber diferentes tipos de traumatismo encefalocraneano, ¿no? Las cerradas o contusas, las abiertas o penetrantes. La cerrada, por ejemplo, como sin fractura, pero con dura madre intacta, ¿no? O sea, la dura madre está, el paciente tiene una fractura de cráneo, pero la dura madre está intacta. Se le considera todavía cerrada, ¿no?
La abierta, arma de fuego, arma blanca, penetración dural, ¿ok? Fractura expuesta deprimida del cráneo, fractura de base cráneo con salida de líquido cefalorraquídeo. Y las aceleraciones, las lesiones de aceleración o aceleración, lo que ocasionan son los hematomas subdurales, ¿no? Esto es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Dilatación pupilar unilateral en un paciente obnubilado o confuso, eso es una hernia tentorial homolateral hasta que se demuestre lo contrario. ¿Listo? Entonces, un paciente que tiene una anisocoria, ¿ya? Y de repente le hacen unas preguntas de ubicación en tiempo, espacio y persona, y el paciente no está tan conectado, o sea, está obnubilado, hay alguna alteración en estos campos que evaluamos, o sea, me refiero a la ubicación en tiempo, espacio y persona. Entonces, hay que considerar que el paciente puede tener una herniación tentorial homolateral hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Una hernia del tentorio, o sea, de la tienda del cerebelo. Anormalidades cerebelosas, nervios craneales inferiores o respiratorios, implica una hernia tonsilar, ¿ya? Rinorrea, fractura de base de cráneo, ¿no? Fractura de la lámina cribosa del etmoides. Y otorrea, fractura del hueso temporal. Un ratitito. Dentro de la presentación clínico, como yo les decía, la escala de coma de Glasgow ha sido el estándar para evaluar objetivamente a los individuos con TEC. Examen obtenido dentro de las primeras 6 a 8 horas después de la lesión y después de la reanimación y se considera que es un predictor del pronóstico. Ya les dije, TEC leve de 15 a 13, moderada de 12 a 9, grave 8 a menos. Se debe evaluar los reflejos básicos de tronco encefálico, ¿no? Reflejo pupilar, reflejo corneal, reflejo oculocefálico, reflejo vestíbulo ocular y la respiración espontánea. La anisocoria, o lo que es la asimetría pupilar, de más de 1 milímetro, debe atribuirse a una lesión intracraneal hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, a veces hay personas que tienen una anisocoria, pero la asimetría pupilar no es significativa, ¿no? O sea, no es menos de 1 milímetro, entonces ahí tranquilos, no pasa nada. Entonces vamos a ver lo siguiente. Un ratitito, ¿ya? A ver, entonces, seguimos con la clase. Bueno, como yo les decía, dentro de las lesiones primarias, los hematomas epidurales son una de las lesiones primarias que tenemos. Y acá lo vamos a ver, acá, estas imágenes. Entonces, tenemos las lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias tenemos contusiones,
Ya les dije, tenemos una lesión axonal difusa, una hemorragia subaracnoidea, un hematoma epidural, subdural, también lo tenemos, ¿ya? Entonces, esas son las lesiones primarias. Las lesiones secundarias, ahí tenemos un infarto cerebral, una hemorragia, hidrocefalia, hipoglicemia, hiponatremia, hipoxemia, y puede haber un síndrome de hipertensión endocraniana y también una infección, ¿no? Dentro de lo que es la fisiopatología, ahí tenemos pues las lesiones primarias o secundarias. La lesión primaria resulta del insulto anatómico y fisiológico inicial, que suele ser un traumatismo directo en la cabeza independientemente de la causa. Y la lesión secundaria resulta de hipotensión, hipoxia, acidosis, edema u otros factores subsecuentes que pueden dañar secundariamente el tejido cerebral. Entonces, dentro de las lesiones primarias, generalmente causa cambios estructurales, como por ejemplo el hematoma epidural, el hematoma subdural, una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia intraventricular o contusión cerebral. La conmoción cerebral. ¿Cómo definimos a una conmoción cerebral? Se define como un estado mental alterado que puede o no incluir la pérdida de conciencia, que se produce como resultado de un traumatismo craneal. La conmoción cerebral también se conoce como lesión cerebral traumática leve. Entonces, estos son los escalas de conmoción. El grado 1 y el grado 2 es casi lo mismo, o sea, hay confusión transitoria en ambas, no hay pérdida de conciencia en ambas, pero sí la duración de los síntomas que tiene el paciente va a ser definitorio, ¿no? Los síntomas de concusión o conmoción o el cambio de estado mental se resuelve en 15 minutos o menos. En cambio, los síntomas de la concusión o el cambio de estado mental se resuelve en más de 15 minutos. Un ratitito, ¿vea? Una conmoción cerebral, por ejemplo. Los futbolistas y boxeadores están particularmente expuestos a conmociones repetitivas, ¿no? Y eso, lo que pasa ahí es que los pacientes nos hacen un síndrome de encefalopatía traumática crónica, ¿no? Las concusiones repetitivas pueden dar lugar a disfunciones motrices subclínicas crónicas relacionadas con anormalidades intracorticales del sistema inhibitorio. La disminución cognitiva de Parkinson debido a la degeneración neuroestriatal es ahora una consecuencia bien conocida de las conmociones cerebrales repetitivas. Hay pacientes que, por ejemplo, había una película también de fútbol americano en la cual había, los pacientes sufrían, el fútbol americano ustedes saben que tiene muy traumático, ¿no? Entonces los pacientes tienen conmociones cerebrales repetitivas y así hacen pues alteraciones de tipo tanto psicológicas o por así decirlo psicógenas, como también alteraciones de la conducta y alteraciones cognitivas. Entonces, se vio pues que este tipo de alteraciones repetitivas produce este tipo de alteraciones. Contusión cerebral. Se observa comúnmente en los lóbulos frontal y temporal. Pueden acompañar a fractura del cráneo. El rasgo más preocupante de estas contusiones es su tendencia a expandirse, ¿no? Esto suele ocurrir de 24 horas hasta 7 a 10 días después de la lesión inicial. Por esta razón, las contusiones cerebrales son a menudo seguidos con una tomografía computarizada repetitiva en las 24 horas posteriores a la lesión. Son causadas por la transmisión directa de la energía del impacto a través del cráneo al cerebro subyacente y ocurren directamente debajo del sitio de la lesión. Las contusiones contralaterales son causadas por el esfuerzo de rotación y otras fuerzas indirectas. La fuerza de rotación hace que la corteza frontal y temporal basales se afecte al impactar
con estructuras rígidas del cráneo. Entre ellos está el ala del esfenoides y las crestas petrosas. La expansión tardía de las contusiones y de los hematomas es la causa más común de deterioro clínico y muerte. Entonces, hay que tener cuidado cuando tenemos contusiones cerebrales. En un estudio retrospectivo se encontraron factores pronósticos para predecir la ampliación de la contusión. El factor pronóstico más importante es la presencia de hemorragia subaracnoidea traumática. El tamaño de la hemorragia intraparenquimal significa que las lesiones grandes están probablemente en una fase activa de progresión en el momento de la tomografía inicial. La presencia concurrente de un hematoma subdural también fue predictivo, ¿no? El hematoma ideal para una nueva exploración no está claro, el momento ideal para una nueva exploración no está claro, aunque la mayor parte del crecimiento parece ocurrir dentro de las primeras 24 horas de la lesión. Entonces, cuando nosotros tenemos una contusión cerebral y vemos que hay de por sí una hemorragia intraparenquimal, tenemos que hacer una tomografía de control y generalmente se hace en las 24 horas siguientes. Y pasamos a lo que es el hematoma epidural, ¿no? Entonces, el hematoma epidural, la incidencia es del 1% de todos los ingresos por traumatismo cráneoencefálico. Más comúnmente resultan de sangrado en la arteria meningia media. ¿Ya? El 85% de un hematoma epidural se debe a un sangrado de la arteria meningia media. Pero puede ocurrir en vasos diferentes a la distribución de la arteria meningia media. Por ejemplo, los vasos diploicos, ¿no? Y eso ocurre en las lesiones por fractura del cráneo, ¿ya? Hematomas epidurales suelen asociarse con un intervalo lúcido, un periodo de conciencia entre estados de inconsciencia. Se supone que el periodo lúcido termina cuando el hematoma se expande hasta el punto que llega a afectar al tronco encefálico, ¿no? Como sabemos, el tronco encefálico es el que tiene que ver con el sistema retículo activador ascendente y es el que controla la vigilia, ¿no? Entonces, el hematoma epidural, la mayor proporción de hematomas epidurales son por afectación de la arteria meningia media, pero puede haber por ruptura de los vasos diploicos. Y lo otro característico es este intervalo lúcido que hay entre los periodos de inconsciencia, ¿no? Bueno, acá tenemos el hematoma epidural. Y acá, ¿no? Los hematomas subdurales son los más frecuentes, son los más comunes después de un traumatismo encefalocraniano. Ocurren aproximadamente en 20 a 40% de los pacientes con lesiones graves.
generalmente se produce por un desgarro o una ruptura de un vaso puente, ¿no? Venoso. El sangrado resultante hace que se forme un hematoma en el espacio potencial entre la dura madre y el aracnoides. Es menos probable que se produzca un intervalo de lucidez en este tipo de lesiones que en los hematomas epidurales, ¿no? Los hematomas epidurales, como ya les dije, sí hay un intervalo de lucidez, en cambio acá en el hematoma subdural no lo hay. También puede ser el resultado de una ruptura arterial, ¿no? Pero generalmente tienen la localización temporoparietal y difieren en la forma de los causados por una ruptura de la vena de puente, que se rompe típicamente en la región parasagital frontoparietal. Cuando el desplazamiento de la línea media excede el espesor del hematoma, se ha encontrado un pronóstico más pobre. Acá tenemos los hematomas subdurales, ¿no? Los hematomas subdurales tienen forma de semiluna, ¿ya? Los hematomas subdurales tienen forma de semiluna. La hemorragia intraventricular a menudo acompaña a otras hemorragias intracraneales. Es un indicador de un TEC más grave. La sangre intraventricular predispone al paciente a la hidrocefalia postraumática y a la hipertensión intracraneal. ¿Listo? Entonces, las hemorragias intraventriculares generalmente es un indicador de un TEC más grave, ¿no? Y como yo les decía al principio, cuando hay una hemorragia intraventricular, la complicación suele ser una hidrocefalia. Y por ende, después de la hidrocefalia, nos va a dar un síndrome de hipertensión intracraneal. Es incompatible con la vida, ¿no? Pero ahí, para que ustedes vean la hemorragia intraventricular que hay acá, ¿no? ¿Sí? El ventrículo debería ser hipodenso y acá está hiperdenso, producto de la sangre que hay intraventricular, ¿no? Una lesión axonal difusa. A veces tenemos pacientes en los cuales los pacientitos, o sea, producto de un traumatismo encefalocraniano, quedan inconscientes, ¿no? Le hacemos su tomografía, aparentemente no tienen nada. Esos tipos de pacientes probablemente tengan una lesión axonal difusa. Entonces, a pesar de la ausencia de cualquier lesión de masa intracraneal o antecedente de hipoxia, algunos pacientes permanecen inconscientes después de un TEC. Los estudios de resonancia han demostrado una clara relación entre las lesiones de la sustancia blanca y el deterioro de la conciencia. Cuanto más profunda es la lesión de la sustancia blanca, más profunda y persistente es la alteración de la conciencia. 30 a 40% de los individuos que mueran presentan una lesión axonal difusa e isquemia. Resulta de la rotación traumática de la cabeza con fuerzas mecánicas que actúan sobre los axones largos, lo que le lleva a lesión estructural axonal. Es causada por una lesión por aceleración y no solo por contacto. ¿Listo? Entonces, acá tenemos una muestra de una lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa agarra todo lo que es axones, pues como su mismo nombre lo dice, ¿no? Sustancia blanca. Más común es en los lóbulos frontales y temporales. La mayoría son edematosos y el 25% son hemorrágicos. Cuerpo calloso también puede haber en esplenio, tálamo, núcleo caudado y tronco encefálico. Estudios recientes sugieren que la magnitud de la aceleración rotacional necesaria para producir una lesión axonal difusa requiere que la cabeza golpee un objeto o superficie. Estas mínimas fuerzas pueden actuar sobre la circulación cerebral, causando trastornos en los vasos y diversas formas de hemorragia micro intracerebrales y hemorragia macro intracerebrales, incluidas las hemorragias de Duret, que suelen ser letales cuando se producen en el tronco encefálico. Ahí tenemos una hemorragia de Duret. Entonces,
resumiendo las lesiones primarias. Acá tenemos el hematoma epidural. Entonces, este es un hematoma epidural. Mejor, si nosotros... ¿Se me están escuchando, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, miren, este es un hematoma epidural. Esta es la forma que toma un hematoma epidural. Acá tenemos una contusión o una contusión hemorrágica, ¿sí? O sea, contusión y producto de esa contusión nos ha hecho un hematoma, ¿no? Intraparenquimal, diría yo. La lesión axonal difusa, que también es una lesión axonal, lesión primaria. Un hematoma subdural, acá tenemos el hematoma subdural. Y una hemorragia subaracnoidea, miren. Hemorragia subaracnoidea también es una lesión. Bueno, el edema es secundario, o sea, no es primario. Y las lesiones secundarias, acá tenemos, ¿no?, la hemorragia, la isquemia, el edema, el aumento de la presión intracraneal, o sea, un síndrome de hipertensión endocraniana, el vasoespasmo, la infección, la epilepsia y la hidrocefalia. También tenemos hipoxia, hipercapnia, hiperglicemia, hipotensión, hipocapnia, fiebre, anemia, hiponatremia. Entonces, lo que tenemos que priorizar es la prevención de lesiones secundarias y la preservación de las funciones neurológicas que no son dañadas por la lesión primaria. El vasoespasmo postraumático puede ser una causa de daño isquémico, ¿no?, después del TEC grave, siendo las contusiones parenquimatosas y la fiebre factores de riesgo. La lesión mecánica difusa y la activación de las vías inflamatorias pueden ser mecanismos secundarios para este vasoespasmo. Otro punto que es importante dentro de las lesiones secundarias, tenemos la isquemia cerebral. Es insuficiente la perfusión de oxígeno al cerebro como resultado de hipoxia o hipoperfusión, ¿no? O sea, es una lesión secundaria la isquemia cerebral, ¿sí? Ustedes ya ahí van a ver todos los mecanismos que hay, ¿no?, que producen una isquemia cerebral. El edema cerebral es otra complicación secundaria. Bueno, esta es la escala de coma de Glasgow. Y lo que yo les he puesto acá es los síndromes, ¿no? Para que ustedes se den cuenta cuán afectado puede estar un paciente y cómo nosotros saber diferenciar si el paciente tiene un síndrome frontal, ¿no? Miren, los síndromes frontales, hay varios tipos de síndrome frontal acá. El síndrome frontal superior mesial, en el cual el paciente tiene aquinesia, apatía, mutismo. El síndrome mesial inferior, amnesia, confabulación, desinhibición, inatención, falta de motivación, alteraciones de la conducta, el comportamiento. Y la dorsolateral, que tiene que ver más con la parte cognitiva. Entonces, esto es importante que ustedes tengan en cuenta más que todo, ¿no? La semiología neurológica es bastante amplia. Entonces, acá, por ejemplo, solamente estamos hablando de síndromes frontales, ¿no?, de acuerdo al mesial superior, mesial inferior y dorsolateral.
Diagnóstico, pues, para el diagnóstico nosotros tenemos que hacer una tomografía cerebral, de hecho. No hay otra cosa, ahí la tomografía. Y nos va a ayudar ciertos estudios de laboratorio, ¿no? Como un hemograma completo, un perfil de coagulación, ¿sí? Con eso nos ayudaría. Y si hay antecedente de que el paciente tiene o sufre de crisis epilépticas o tiene diagnóstico de epilepsia, siempre deberíamos dosar para ver cómo está el anticrisis, ¿no? El tratamiento anticrisis, cómo está el dosaje del medicamento que está tomando. Por ejemplo, en el caso que el paciente esté tomando fenitoína, hay que dosar ese medicamento, ¿no? Dosaje sérico de fenitoína. Ya les dije que el TAC cerebral es el criterio estándar, ¿no? Un paciente hay que hacerle su TAC cerebral. La resonancia cerebral es más sensible para detectar lesiones del tronco encefálico, lesiones de la fosa posterior y edema cerebral. Entonces, la resonancia sí es importante cuando nosotros queremos ver tronco encefálico o lesiones de fosa posterior. Se recomienda repetir TAC cerebral dentro de las 4 a 8 horas de la exploración inicial en pacientes con hemorragia intracraneal o que tengan una coagulopatía o en algún deterioro neurológico. ¿Ya? Entonces, sí es importante hacer una nueva, como yo les decía anteriormente, ¿no? Si hay una hemorragia hay que hacer una nueva tomografía. Ahora, hay ciertas discrepancias en lo que es en cuánto tiempo tomar la otra tomografía. Hay algunos autores que recomiendan al siguiente día si no hubiera deterioro neurológico, pero si hay deterioro neurológico sí hay que hacerlo inmediatamente, ¿no? Pero hay otros pacientes que dicen que hay que hacer dentro de las 4 o 8 horas siguientes a producido el traumatismo. Y hay que dosar siempre los electrolitos séricos por las complicaciones secundarias que puede haber post-traumatismo, ¿no? Una hiponatremia. El tratamiento, básicamente, cuando un paciente tiene un traumatismo encefalocraniano es medidas para bajar la presión intracerebral, ¿no? Cuando un paciente nos hace un síndrome de hipertensión endocraniana. Y la medida más común o más fácil de realizar es solamente levantar la cabeza unos 30 grados, nada más. Entonces, la hiperventilación eh, la, reduce la presión intracerebral temporalmente nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es tan bueno tampoco, ¿no? Entonces, pero sí levantar la cabeza unos 30 grados te va a ayudar a revertir un poquito el cuadro. Otra medida para bajar la presión intracerebral es el manitol, ¿no? O sustancias hipertónicas, ¿no? Como por ejemplo una solución al 3, al 5, al 7%, ¿no? Entonces ahí son las soluciones hipertónicas. Pero lo más utilizado es el manitol, ¿no? El manitol es lo que más utilizamos para bajar la presión intracerebral. Generalmente el manitol utilizamos una dosis de 1 miligramo por kilo. Y generalmente el paciente, en el momento que se aplica el manitol, pues tenemos que darle bastante dosis, ¿no? Y luego de mantenimiento ya bajamos la dosis. El tratamiento, lo último que podríamos hacer es un coma inducido, ¿no? El coma inducido por barbitúrico suele ser el último esfuerzo para reducir la presión intracerebral y solo debe reservarse para pacientes con presión intracerebral refractaria que no responden a otras medidas. Aunque ahora se está considerando que el coma inducido debería ser una medida muy importante para bajar y así mejorar el pronóstico del paciente. Los barbitúricos incluso puede considerarse la craniotomía descompresiva antes del uso de barbitúricos.
Los niveles séricos de barbitúricos son una estimación pobre del efecto terapéutico y no debe seguirse para fines de tratamiento. Los barbitúricos están contraindicados en pacientes hipotensos. Entonces, el tratamiento del edema cerebral, el edema cerebral puede ocurrir independientemente de la cantidad de líquido intravenoso administrado. La hipervolemia puede producir hemorragias. Son propensos a las coagulopatías agudas. Estas coagulopatías son a menudo el resultado de liberación de tromboplastina y la proteína activadora del tejido cerebral lesionado. Estas coagulopatías deben ser tratadas y corregidas puntualmente, ¿no? Lo que se recomienda, por ejemplo, un paciente que tiene un traumatismo encefalocraniano está predispuesto a hacer coagulopatías agudas, ¿ya? En estos, ¿cómo corregirlo? Estas coagulopatías deben ser tratadas y corregidas puntualmente, nos refiere. Las transfusiones de plasma fresco congelado hasta que se corrija la coagulopatía es el método preferido, ¿no? Lo que le damos al paciente es plasma fresco congelado para corregir la coagulopatía. Y bueno, dentro del tratamiento también es importante el manejo neuroprotección, ¿no? Y neuroprotección hacemos manejando la temperatura, ¿ya? La temperatura es importante manejando la glicemia. La glicemia debería estar por menos de 140, recomiendan algunos. Otros dicen que todavía hasta 180. Acá nos mencionan también mantener presión arterial menos de 180. Yo diría la presión arterial debería ser menos de 140. ¿Ya? Eso es importante como medida de neuroprotección. Entonces, las medidas de neuroprotección son valorar glicemia, valorar presión arterial, valorar temperatura y manejar esos parámetros, ¿no? ¿Cuándo indicar tratamiento anticrisis? Están indicados para el control de la crisis postraumáticas a corto plazo, una semana, o a largo plazo, 6 a 12 meses, para los pacientes que han experimentado una actividad de crisis postraumática. Entonces, ¿cuándo dar un año al paciente? Si el paciente me ha convulsionado, ha presentado crisis epilépticas posterior al traumatismo encefalocraniano, por lo menos debería darle 6 meses a 12 meses de tratamiento, ¿ya? Pero si, por ejemplo, presentó una sola crisis y de ahí dejó de tenerla, a la semana yo puedo suspender el medicamento, ¿no? Suspender el tratamiento anticrisis. Y bueno, este es el manejo de la presión intracraneal. Puede requerir cirugía intracraneal, sedación, mannitol, hiperventilación, hipotermia sistémica. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Eliana. Sí, doctor, tenía dos preguntas. La primera era cuándo daría de alta al paciente, cuando se restablezca los valores de la escala de coma de Glasgow a 15 y el seguimiento post alta, cada cuánto tiempo se haría y cuándo ya dejaría de hacer este seguimiento. ¿Cuándo dar de alta a un paciente post-traumatismo encefalocraniano? Va a depender mucho qué tan afectado esté el paciente. No esperar pues que el paciente llegue a una escala de coma de Glasgow de 15, ¿no? O sea, ya les había dicho que es diferente. Por ejemplo, yo tengo un paciente que hace un traumatismo encefalocraniano, llega a la emergencia, si no tiene pérdida de conciencia, yo mínimo lo evalúo 12 horas. Así no tenga nada, ¿no? Aparentemente, 12 horas. Pero si el paciente ha tenido pérdida de conciencia, y mejor es evaluarlo unas 24 horas.
Ahora, cambia la cosa si el paciente está con TEC moderado a severo, ¿no? Severo. Severo, si encontramos un traumatismo encefalocraniano severo, hacemos su tomografía y tenemos un hematoma que requiere cirugía, eh, va a tener que entrar a hacer ese tratamiento y posteriormente veremos la evolución del paciente. Hay cosas que durante la evolución no vamos a esperar que el paciente llegue a 15, a una escala de Glasgow de 15, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente puede quedar secuelado. Producto del traumatismo encefalocraniano, lesiona, hay lesiones, como yo les decía, lesiones axonales difusas, que la recuperación va a ser muy lenta, ¿no? En un año, 2 años. Entonces, eso tengan en cuenta. O sea, si el paciente está hemodinámicamente estable, ya podemos darle de alta al paciente. No esperar que vuelva a ser el mismo de antes, porque de repente ni lo va a volver a hacer, ¿no? Porque quedan secuelas. La otra pregunta era, la otra pregunta que me dijiste. Luego del alta, por ejemplo, en pacientes Ahí con ya. TEC severo, ajá, ¿cada cuánto Eh, tiempo se haría el seguimiento? generalmente todo depende de cómo va el paciente en realidad, porque cada 15 días se debería reevaluar o al mes, ¿no? Cada 15 días o al mes para ver cómo va el paciente. Y bueno, el alta va a depender mucho de cuánto tiempo ha pasado del accidente cerebral, ¿no? Porque si yo tengo un paciente secuelado y que ya pasó un año, ya tenemos que darle el alta, ¿no? Y su tratamiento de él es paliativo, o sea, dar cuidados generales, ¿no? Nada más. Muchas gracias, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, una pregunta. No me quedó claro bien la diferencia entre contusión y conmoción. Ya. Conmoción es, por ejemplo, tú te golpeas la cabeza y no hay ningún daño estructural, ¿no? Simplemente tienes como que estás un poquito confundida. Esa es una conmoción. O sea, estás un poquito, pero en el transcurso de un lapso de tiempo pasa. Esa es una conmoción. Pero te examinan, te hacen varios estudios de repente, o te examina el médico y no hay ninguna lesión estructural. La conmoción, la contusión es que ya hay un daño estructural. Así sea el más pequeño posible en cráneo, ya hay un daño estructural. Esa es una contusión. Conmoción es solamente, o sea, tuviste el golpe, pero no hay ningún daño estructural. Lo que acá coloqué es la conmoción, por ejemplo, miren. Acá el paciente, la contusión, por ejemplo, acá que nos dice, eh, miren la definición de conmoción cerebral, ¿no? Se define como un estado de mental alterado que puede o no incluir la pérdida de conciencia y que se produce como resultado de un traumatismo craneal. La conmoción cerebral también se conoce como lesión cerebral traumática leve, ¿no? O sea, no hay una lesión estructural así como tal, ¿no? Pero el paciente sí puede perder la conciencia. En cambio,
En la conmoción, en la contusión sí lo hay, ¿no? La contusión cerebral se observa comúnmente en los lóbulos frontal y temporal, puede acompañar la fractura del cráneo. Y acá son causadas por la transmisión directa de la energía del impacto al cráneo. O sea, hay un daño estructural. Esa es la diferencia principal, ¿no? Gracias, doctor. Ujú. Muy bien, entonces nos estamos comunicando, pues cuídense, estudien, aprovechen el tiempo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, doctor. buenas noches a Hasta ustedes. luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos. Doctor, hasta luego. Ahí intentando.